Bienvenidos de nueva cuenta a la sexta edición del Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna, Sinergias y Nodos de la comunicación interna como mecanismo para que fluya este nuevo horizonte. Siendo México esta, evidentemente, segunda edición virtual, y estamos en la sesión de la tarde. Hemos vivido situaciones y actividades sumamente interesantes, webinars realmente de mucho contenido, de gran valor, el premio a la excelencia en comunicación interna que recibió Raúl González Romero, un momento muy significativo. Bueno, desde que inicia hasta este momento estamos sin duda con la gran necesidad de que esto siga fluyendo, como lo dice nuestro título. Nos apasiona a todos los que estamos participando en este importante evento que haya más de 3,000 personas registradas y en este momento conectadas de manera sincrónica, pues más de 300 personas. Asincrónicamente después vienen y checan lo que estamos dejando precisamente en este repositorio de YouTube. Así es que les invitamos a que sigan utilizando en sus redes sociales el hashtag CONCIN2021. Yo soy Efraín Fernández Palacios y estaré junto a Fernanda Nieto en la conducción durante la tarde de hoy, compartiendo con ustedes desde la ciudad de Morelia, Michoacán, México, y Fernanda desde Lima, Perú. Así es que sigamos con nuestra agenda y bueno, le quiero dar el pase al primer webinar de esta tarde. Escucharemos a 3 talentosas mujeres profesionales desde España, desde esta España que muchos quienes tenemos el gusto de conocerla, pues evidentemente nos apasiona encontrarnos con ellas y que nos transmitan la energía. El acento es magistral, así es que déjenlo fluir, por favor. Estará en este espacio que se ha denominado Gestión Público-Privada de la CEI, será moderada por la maestra Laura Verassi, junto a la maestra María Rodríguez y con la especialista Marian Abrines. Laura Verassi es especialista en comunicación interna, fundadora de Avelar, Comunicación Interna y Cultura en España. Fue cofundadora de Vector C, Comunicación Interna, y directora por más de 10 años, coautora de los libros Guía Fundamental de la Comunicación Interna y Comunicación Interna Total. Su tercer libro está a punto de ser publicado. Prolífica ella, hay que comprar sus libros, sin duda. Y en ese sentido es docente en 3 másters universitarios por la asignatura de la Comunicación Interna Liderazgo, cofundadora de DIRCI, la Asociación de Directivos y Referentes de la Comunicación Interna en España. María Rodríguez es licenciada en Filología Catalana y ejecutiva, máster en Gestión Pública, máster en Dirección Pública Local, máster en Lingüística Computacional por la UB, me imagino que es la Universidad de Barcelona, y practitioner en Programación Neurolingüística, especializada en el sector público, ojo, desde el 2008 y es directora de Comunicación Interna, Desarrollo y Atención al Personal del Ayuntamiento de Barcelona. En la administración local ha obtenido un conocimiento profundo de lo que es la organización pública. Pongamos mucha atención en esto, de su dinámica y características culturales. Es especializada en el desarrollo de las funciones y competencias de los profesionales de la administración y en la capacitación para proyectos corporativos. Tiene especial pasión por el personal directivo y la cultura organizativa. Y socia fundadora también de DIRCI. Marian Abrines, espero haber pronunciado bien el apellido, y si no que me corrija posteriormente Marian, es especialista en comunicación interna en Cofidis España, empresa financiera de crédito al consumo, con años de experiencia en relaciones públicas y comunicación externa y especializada en recursos humanos y transformación cultural. Se dedica a la estrategia y práctica de la comunicación interna desde la empresa privada. Desde el 2020 es socia fundadora de DIRCI, que como les decía a ustedes es la Asociación de Directivos y Referentes de la Comunicación Interna en España. Digo, con todos estos currículums brillantes, estas mujeres desde España nos van a hacer la delicia, empezando esta tarde
acá en todos los países que están conectados. Así que bienvenidas, las escuchamos con el tema de gestión público-privada en la CEI. Así es que les doy la palabra. Muchas gracias, Efraín. Guau, esa apertura, la verdad, vamos a tener que estar a la altura, chicas, ¿eh? Lamento decepcionar con el tema del acento, porque bueno, yo soy ahí una migrante, ahora las chicas nos van a deleitar con el suyo. Pero bueno, para empezar, como a mí me toca moderar esto, así que quiero empezar como a situar un poco a quienes nos estén escuchando, porque claro, estamos hablando de dos personas que tienen mucho bagaje en comunicación interna, ¿no? María lleva unos 25 años, porque a pesar de estar hace 13 en el Ayuntamiento de Barcelona, lleva otros tantos años en el Ayuntamiento de Mataró y en el de Badalona. Y Marian, antes de estar en la, digamos, en la gestión empresarial, tiene vasta experiencia en lo que es agencia y consultoría, o sea, que estuvo del otro lado del mostrador, también como conociendo los ritmos de lo que sucede del otro lado en numerosas otras empresas. Entonces, la verdad es que creo que son dos perfiles súper interesantes para este cometido que tenemos hoy, que es intentar encontrar las diferencias, ¿no? ¿Qué es lo específico de cada una, tanto de la gestión en la administración pública o en la gestión de la CI en el ámbito privado, ¿no? En el corporativo empresarial, con fines de lucro, podríamos decir, que son como dos sectores bastante específicos en sí mismos. Entonces, quizás no pase lo contrario, vamos a ver qué sucede en el medio de la charla, ¿no? Quizás desmitifiquemos estas especificidades y no las haya tanto, vamos a ver qué pasa. Así que en este momento le voy a dar la palabra a las chicas, a estas mujeres. Empezaría por María. María, no sé si tienes ganas de, por ejemplo, empezar a ahondar en esto, ¿no? Ya en la primera pregunta, como más a día saco. ¿Qué es lo específico de una gestión de comunicación interna en el ámbito público? Y tienes el micrófono silenciado. Hola, buenas tardes y encantada de estar en este congreso, primero de todo, y muy agradecida a Efraín también por su presentación. Bueno, pues lo primero que yo diría como característica propia de la gestión de la comunicación interna en una administración pública, justamente va ligada a su idiosincrasia. No voy a decir nada de nuevo cuando digo pues, que en una administración cada 4 años te cambian los jefes. ¿Por qué? Pues porque en el caso de España cada 4 años hay elecciones, en las administraciones públicas locales también, y cuando te cambian los políticos, muchas veces, aunque no cambien de color, lo normal es que también hayan cambios en lo que es la estructura ejecutiva y evidentemente en los proyectos, porque se tienen que tirar para adelante pues, los nuevos que haya habido o que se hayan presentado en ese programa electoral. Por lo tanto, cada 4 años, en nuestro caso, está asegurado que tenemos que ponernos las pilas en entender, en conocer, en comprender nuevos proyectos, en diseñarlos y tirarlos para adelante. Evidentemente, pues la gestión de la comunicación interna también tiene que ser esa capacidad de comprender y entender ese nuevo gobierno, las nuevas intenciones, los nuevos proyectos, ¿no? Para poderlos después gestionar. Diría que hasta aquí para poder introducir un poco el tema. Bien, bueno, un poco lo primero que empezamos a ver es que es esta dinámica de cambios, ¿no? O sea, de que cambios, y en este caso de cambios casi que programados, ¿no? Cambios que uno puede prever de alguna manera. Marian, en tu caso, o sea, obviamente cuando hablamos de cambio en las empresas, el ritmo me imagino que es otro. ¿Cómo lo ves? Totalmente. Hola a todos, gracias por los que nos estáis viendo a través de YouTube. Esperamos a ver si os sirve un poco este trabajo que estamos haciendo un poco para encontrar estas diferencias, porque justo hablando a María y la primera que encuentro es esta, ¿no? Que el cambio para nosotros es algo menos predecible. Muchos que estáis aquí seguro que trabajáis en empresa privada y sabéis que nunca puedes saber cuándo te van a cambiar el jefe, cuándo cambiáis, nos vamos a mutualizar con otras compañías y cuando esto genera cambios en la organización. Aparte de eso, como dice María, en su caso tiene cada 4 años, en nuestro caso no es tan predecible, pero sí que hay este hilo común que es que el cambio ya es una cosa bastante normal en todas las organizaciones. Tenemos que estar preparados para cambiar en cualquier momento. Nuestros planes de comunicación ya no son tan estables y tan fijos. Ahora trabajamos con planes de comunicación mucho más flexibles y con esta capacidad de que en cualquier momento, después de todo lo que hemos vivido,
podemos cambiar y podemos agilizar y flexibilizar nuestros planes. Bien. Y bueno, yo escuchándole a Marian con esto de tanto cambio, ¿no? De que está comentando ella, de que tienen que ser flexibles y tal. Yo empiezo a sospechar un poco de esto del cambio tan pautado. ¿Es realmente tan así, María, de que, o sea, hacemos un plan y a los 4 años lo hacemos de nuevo o pasa algo diferente? Pues intuyes muy bien, porque evidentemente, pues no, porque los cambios, o sea, están claros que en la organización son cada 4 años, pero el mundo continúa a su ritmo, los cambios están constantes en las calles y precisamente, pues, quien demanda constantemente que haya una respuesta a esos cambios, pues son los ciudadanos, normalmente a la administración pública. Lo cual estamos afrontando el cambio constante, las demandas constantes y aparte, pues que en la ciudad pasan cosas. O sea, puedes tener desde el derrumbe de un edificio y te queda la gente en la calle, pero te pueden pasar cosas muy graves como puede ser un atentado o una pandemia, como hemos pasado todos y hay una crisis en la ciudad. Y también te pueden pasar cosas bonitas, a ver que no, pero también las tienes que acompañar, como este año que, por ejemplo, Barcelona es la capital mundial de la alimentación sostenible. Pues esto también es un cambio que la ciudad se pone las pilas y que también pues, se tiene que dar esa respuesta. O sea que tenemos ese gran cambio de cada 4 años, pero luego durante esos 4 años pasan muchísimas cosas y no siempre incluso puedes seguir eso que te has pensado al principio. Nosotros el plan de comunicación interna sabemos que cada 4 años lo tenemos que replantear, lo tenemos que volver a pensar porque lo que decía al principio, vamos a escuchar qué quieren estos políticos que ahora van a gobernar la ciudad porque la ciudadanía así lo ha decidido, vamos a comprenderlo, vamos a entenderlo y vamos a plasmarlo en un plan de comunicación interna que se adapte. Pero es que luego en medio pasan cosas, si tienes ese plan bien armado, te sirve muchísimo ya para poderte adaptar a todas esas cositas que van saliendo luego en la realidad. Vale, bien. Bueno, justamente acá en los comentarios del canal de YouTube, o sea, Alejandra dice, lo único constante es el cambio, ¿no? O sea, empezamos a ver que esto pasa en cualquiera de los dos ámbitos, esto bien, lo podíamos llegar a imaginar, pero me hace pensar en esta idea que sobre todo en pandemia se puso muy, así como muy en boca de todos, de hecho yo lo recojo en el primer capítulo de este próximo libro, pero que es el concepto de VUCA, ¿no? O sea, está bien, es un concepto que no es nuevo, hace miles de años que existe, bueno, miles de años no, pero un par de décadas, que hablaba de lo volátil, de lo incierto, de lo complejo, de lo ambiguo, ok. Este es un contexto que requiere, como decíamos, mucha flexibilidad y que está previendo una sociedad que en este momento, más allá de que pasen cosas más o menos como la última crisis, que está en constante cambio. Y este cambio, a mí me gusta decir que lo traen las personas, ¿no? O sea, yo tengo una inquietud y me muevo como ciudadana que soy, o me muevo como consumidora que soy, y dejo de hacer una cosa u otra, o protesto, o compro, o no compro. Y estos cambios las empresas suelen ser las primeras que lo toman. Entonces, y ahí empiezan a aparecer los cambios en las empresas y los cambios estratégicos en las empresas. Y esto lo tomamos los comunicadores internos también. Entonces, empezamos a trabajar y una vez que las empresas están haciendo tracciones y lobbies y cosas, son los gobiernos los que toman esto y lo convierten en legislación. Entonces, esto es un caminito que desde la comunicación interna, por lo que vemos, también nos impacta. O sea, ¿cómo vemos esto? Este contexto VUCA y estos cambios traccionados desde las personas, ciudadanos, consumidores y nuestra gestión de comunicación interna. ¿Cómo lo ve cada una? Empezaría por Marian, esta vez, así para cambiar. Bueno, tienes toda la razón. Es que yo creo que es una obviedad que todos lo que se viven, los valores que tenemos como sociedad al final pasan a las compañías y nos afectan a nosotros como comunicadores internos. Diversidad en la organización, la sostenibilidad, como bien has dicho, al final está de fuera hacia adentro. Pero ahí hay un matiz que a lo mejor la parte pública, conociendo al menos en Europa la Agenda 2030 que nos marca todos unos objetivos de desarrollo sostenible, algunas de estas cosas también nos están forzando a las organizaciones a cambiar y a trabajar hacia esos puntos, de que nos puede llegar de las dos maneras, tanto de los valores de la organización como de la agenda pública, que nos fuerza a llevar estos proyectos hacia adelante. Por otra parte, también es verdad que la parte de la parte humana nos obliga a cambiar maneras, pues el teletrabajo, la digitalización,
pero para mí es importante desde nuestro rol la escucha activa que hacemos, tanto interna como externa, porque por mucho que hagamos cosas, si luego no funcionan en interno o nuestros colaboradores no las reciben como tal, ahí es donde a lo mejor tenemos que trabajar de otras maneras. Y la parte externa, estar conectados con el mundo exterior, pero no solo con lo que pasa en los valores de sociedad, este entorno, sino qué hacen otros profesionales, cómo se trabaja en otras organizaciones, qué está pasando en el mundo de la comunicación interna, recursos humanos, comunicación, porque todo esto es lo que seguramente nos ayudará a hacer mejor y a evolucionar nuestro trabajo. Pues mira, yo me estaba acordando de esa frase que el otro día comentábamos justamente en una reunión de DIRSI, que decía, no es cambio, es movimiento. El cambio es para quienes no estuvieron atentos. A mí me gusta esta frase simplemente porque es que siempre estamos hablando del cambio y realmente, como decía la compañera por YouTube, pues el cambio es la única constante que hay en este mundo. O sea, nos estamos moviendo constantemente y ese movimiento pues es a lo que nos tenemos que adaptar tanto la pública como la privada. El tema en la pública es los cambios sociales, pues normalmente quien conecta, o sea, son los ciudadanos, ¿no?, quien los pide, y entonces quien conecta normalmente es comunicación externa. Nosotros, comunicación interna, solo trabajamos con lo que es la plantilla interna, y entonces, como normalmente se enteran de muchas cosas por la prensa, o por lo menos se van a enterar de casi todo por la prensa, a nosotros nos queda muy poquito espacio a veces para poder trabajar con los trabajadores, o sea, con la plantilla municipal, pues con las personas que trabajan en la organización, nuestro espacio que nos hemos creado es, vamos a hablar más de cómo estamos consiguiendo las cosas, que no tanto de qué es lo que vamos a hacer, porque lo que vamos a hacer ya lo ven por todos los medios, tanto por la televisión, por la prensa, por todas partes. Entonces, lo único que intentamos es por lo menos que se enteren antes, pero que tampoco no siempre es posible, porque cuando hay un bombazo de noticias súper importante que la tiene que saber la ciudadanía antes que nadie, nos cuesta mucho a veces retener y conseguir que lo podamos informar antes internamente. Por lo tanto, en todo ese entorno de movimiento, comunicación externa hace su labor con la ciudadanía, comunicación interna lo hacemos con los profesionales públicos y, sobre todo, como al final son ellos quienes hacen nuestro trabajo, los incorporamos en la comunicación interna. Hacemos que ellos mismos sean que expliquen cómo estamos haciendo el trabajo. Los hacemos protagonistas en la comunicación interna. Muy bien. Claro, sí, perdón, Marian. No, iba a decir que es curioso porque hacéis el foco en el cómo se hacen las cosas, en las personas, ¿no? En cambio, yo creo que aquí nosotros tenemos que focalizar un poco más en esta parte del para qué, en explicar muy bien el propósito de la organización, para reforzar un poco esta parte más emocional. Es curioso, yo creo que es uno de los primeros cambios, un poco de las primeras diferencias que podemos ver. Yo a veces hago un poco la metáfora del cocinero. O sea, nosotros cocinamos los platos, comunicación interna, lo explicamos cómo se hace y luego pues la comunicación externa explica el plato que se sirve, pero ya está hecho y no explica cómo se va a ser elaborado. Al ciudadano no le interesa cómo hemos hecho los proyectos y si nos hemos coordinado el uno con el otro o hemos hecho una diagnosis, eso no le interesa al ciudadano, le interesa pues el servicio que le estás prestando. En cambio, internamente nos interesa ver pues cómo lo hemos elaborado y cómo lo hemos hecho para hacer eso posible. Todo eso que luego vemos en la prensa, nosotros lo hemos hecho posible, pues pongámoslo en valor, y es lo que hacemos mucho en comunicación interna. Acá nos comentaba Álvaro Gutiérrez entre los comentarios también, que traía a colación la palabra propósito, ¿no? Que un poco también empieza a salir en estas conversaciones. O sea, algo que empiezo a detectar en esto que estamos diciendo, que estáis diciendo, es que, claro, en el ámbito privado aparece como la necesidad de contar este propósito, ¿no? Del para qué. Porque en el ámbito público entiendo que como ya hay un programa, hay una agenda política, ese para qué lo están diciendo por otros lados también, ¿no? Pero en el ámbito privado nos hace falta saber. Quizás hay una desconexión más grande entre lo que se hace y lo que pasa en la sociedad después con eso. Nosotros lo vinculamos, o sea, está claro, decimos todo esto lo hacemos porque hay esa necesidad, pero
no nos regodeamos en explicar el tanto, el para qué, o nos regodeamos más, como de regodeamos, no sé si es la palabra, pero bueno, que nos centramos más en el cómo y en el diseño, básicamente, porque aparte somos una organización tan grande, tenemos 15.000 trabajadores, que los proyectos que se pueden hacer del tipo urbanístico, que muchas veces se hacen con coordinación, pongamos con servicios sociales. Luego, si se tiene que hacer un proyecto de temas económicos con no sé qué otra gerencia, a lo mejor el modelo, la manera de trabajar le sirve al otro para hacer también un proyecto. Por eso es tan importante poner en valor el cómo trabajamos. Súper interesante esto. A ver, me gustaría retomar un tema que salió un poquito antes, que tenía que ver con esto de un poco la gestión de crisis, ¿no? O sea, estábamos hablando de que, bueno, en la ciudad pasan cosas, puede haber un atentado, puede ser que, bueno, hubo una crisis súper grande que nos ha afectado a todos por igual, a las ciudades y a las empresas y a los ciudadanos, a todos, que fue esto de la COVID, ¿no? Me gustaría que me contaran esta experiencia para entender cómo maneja una crisis de tal magnitud un tipo de sector y el otro, a ver qué diferencia puede haber. Bueno, empiezo yo. ¿Vale? Acá estamos recogiendo un poco la pregunta de Cecilia Bustos, que decía que cómo se comunica hacia adentro una crisis de este tipo que comentabas antes, María. Bueno, insisto que la crisis hacia afuera, hacia la ciudadanía, yo no soy la responsable, hay otra persona en la organización, la directora de comunicación. Yo soy la directora de comunicación interna y por lo tanto yo tuve que gestionar en todo caso la comunicación con los trabajadores de la casa. Y entonces, bueno, la verdad, lo bueno fue lo proactivos que fuimos en un sentido. Cuando ya se empezó a saber que en España se iba a declarar el estado de alarma, el ayuntamiento ya empezó a elaborar un decreto de servicios mínimos y a organizar un poco pues quién igualmente tenía que continuar ir a trabajar presencialmente y quién pues podía trabajar a distancia. Evidentemente, guardias urbanos, bomberos y limpieza de la ciudad y algunos colectivos no podían trabajar desde casa, tenían que venir presencial. Y bueno, total, nosotros ya teníamos ese decreto preparado antes que se publicara ese estado de alarma y fue publicarse un viernes por la noche y nosotros el sábado por la mañana ya lanzar el comunicado interno para poner un poco, bueno, en situación a toda la plantilla y para decirle qué es lo que tenían que hacer. La gente lo vio, era en sábado, no era laboral, pero la gente lo vio porque la gente estaba muy atenta, el entorno era demasiado convulso como para no ir a mirar el correo del trabajo desde casa. Bueno, a partir de ahí puedo decir que fue la locura, en el sentido que pues cuando hay una crisis en la ciudad, la administración pública, esto creo que ya lo he dicho antes, pero es la que tiene que ponerse las pilas y a partir de ahí empezaron las jornadas interminables, daba igual si estabas presencial que en casa, empezaron incluso a inventarse trabajos nuevos, o sea, un bombero, los bomberos del ayuntamiento acabaron montando pabellones como hospitales, los jardineros con sus camiones fueron a buscar los colchones para poner en esos pabellones. Correos de personas ofreciéndose como voluntarias para hacer cualquier cosa. O sea, yo la verdad, como era comunicación interna y que recibíamos toda esta información, yo había momentos que me llegaba a emocionar, porque personas que te decían, yo soy una persona vulnerable, no puedo salir a la calle, pero si puedo hacer algo desde casa, decírmelo, quiero colaborar. Entonces, eso es, para mí, vamos, compromiso de servicio público, no, lo siguiente, es aquello que te sube el orgullo como organización, ¿no? Aparte de esto, pues como desde comunicación interna, pues aparte de tratar los colectivos y decir, a ver, todos los que estáis en casa, explicar y cómo ahora se tenían que gestionar las herramientas, las nuevas, las reuniones virtuales que no hacíamos, era todo presencial y en una semana pasamos de casi nada, digamos 30 a 3.000, o sea, en un mes más o menos, entre una semana y un mes pasamos esa cantidad. Y luego los temas de prepararte el espacio, la gente no estaba acostumbrada a pensar que su casa la tenía que transformar en un espacio de trabajo, pues dando las recomendaciones y todas estas cosas. Y luego la parte presencial también los temas de seguridad. A mí, la verdad, cuando luego, pasado el tiempo, hicimos valoración de cómo había ido la cosa y comunicación interna, si habíamos estado a la altura o no, hubo una frase de una de las personas con las que contrastamos que dijo:
que lo valoraba positivamente porque cuando surgían las preguntas ya dábamos las respuestas. El hecho de ser rápidos, claros y concisos contribuyó muchísimo a que la gente, o sea, estuviera tranquila, tuviera confianza en que la organización le estaba acompañando y que bueno, que estábamos ahí y que comunicación interna estaba haciendo su labor. De hecho, multiplicamos muchísimo trabajo porque también un boletín cada semana para explicar cada semana lo que estábamos haciendo. Pues toca montar pabellones, pues cómo lo habíamos hecho, el cómo lo habíamos hecho. Luego a trasladar ancianos de las residencias también a pabellones hospitalarios, pues cómo lo habíamos hecho, quién había. Luego los voluntarios que estaban en las puertas de los servicios públicos repartiendo las mascarillas y todo esto cuando había falta de mascarillas, pues también, o sea, gestionando todo esto. Y yo, bueno, mi equipo, os lo digo, o sea, jornadas interminables, pero más implicados que nunca porque le veíamos tan necesario comunicar internamente todo lo que estaba pasando y el gran esfuerzo organizativo que se estaba produciendo, que eso se pone en valor ahora y tenemos todos orgullo de organización o ya no sé cuándo lo vamos a hacer. No sé, fue una locura, pero ahora pasado el tiempo, me gusta mucho recordar todo lo que hicimos. Gracias, María. Ahora vamos a retomar algunas cositas. Me gustaría saber un poco la experiencia de María en este sentido también. Primero de todo, vaya envidia que me das, María, con estas historias, porque esto cada uno tiene las de los barrenderos. Cada uno tiene las suyas. Claro, en nuestro caso, claro, la parte de servicio público, a lo mejor una empresa privada ya no la tenemos y a lo mejor esta parte tan bonita y bucólica, a lo mejor nos la perdemos. Pero al final, un poco lo que has dicho, fue una vorágine, estamos como, yo creo que lo hemos comentado nosotras muchas veces, fue comunicación interna, estuvimos en el foco, teníamos que rendir y dar lo máximo de nosotros y creo que todas hemos cumplido bien este objetivo. Yo felicito a todos seguramente porque cuando haces reflexión ves que las cosas han salido bien. En nuestro caso, la parte buena que tiene mi organización es que comunicación interna estamos dentro de la célula de crisis, cosa que en pocas organizaciones pasa, y eso nos permite mucho estar preparados e intentar avanzar al máximo lo que puedes prever. Es verdad que no puedes prever nunca una pandemia, pero sí que puedes prever pues, canales de comunicación con los trabajadores para que sean ágiles y respuestas fáciles. Nosotros enviamos este mensaje que dices tú, María, lo enviamos el domingo por la noche y fue a través de un SMS a los móviles. Y fue cuando dijimos teletrabajo. Pero es verdad que también estando en la célula de crisis, trabajas ya con las personas de los informáticos para que preparen las tecnologías, tienes al equipo de PRL que te ayuda mucho en todo lo que tienes que informar, dando como una información más clara y veraz posible. Y PRL siendo... Sí, prevención de riesgos laborales. Gajes del oficio. Y luego tienes todo el equipo de recursos humanos que también nos volcamos mucho y yo creo que estando en comunicación interna dentro de recursos humanos nos ha ayudado mucho a ver esta crisis no solo con nuestro rol de informar, que es uno de los básicos, sino también de toda la parte de acompañar, escuchar, hacer comunidad, lo que decías, creamos comunidades de aprendizaje online para ver cómo nos apañamos desde casa, creamos comunidades para que trabajadores que en ese momento estaban sin opción de trabajar, cómo podían ayudar a otros, porque teníamos comerciales, teníamos gente de selección, perfiles que en ese momento pararon, cómo los ayudábamos a otros profesionales que estábamos atendiendo a nuestros clientes. Además, de ser una financiera, uno de nuestros trabajos fue reforzar mucho la atención al cliente, así que toda la organización se volcó hacia este colectivo y nos formamos, nos preparamos, ayudamos, acompañamos y estuvimos con ellos. Para mí, la reflexión de esta pandemia desde Enroll es cómo desde un mismo momento, una misma figura, podemos asumir todos los abanicos y todas las áreas que tiene la comunicación interna. Informar, acompañar, escuchar, crear comunidad, orgullo de pertenencia, el compromiso de los trabajadores. En un mismo espacio muy pequeño hemos crecido mucho en todas las áreas. La verdad es que yo recuerdo mucho las conversaciones que hemos tenido durante ese periodo. De hecho, bueno, un poco a partir de ese momento es que sale Dirsi, porque
detectamos un poco que estaba esta necesidad, porque fue un momento donde me acuerdo que en un pequeño grupo de comunicadores internos que tenemos en Barcelona, empezamos a circular esta información, ¿no? Como, ¿qué hice? ¿Qué hiciste? ¿Qué están haciendo? Esta empresa está haciendo esto, esta empresa está haciendo lo otro. Y esto fue muy interesante, porque se enriqueció mucho un poco la gestión, los vínculos entre los comunicadores internos. Y realmente a mí me lleva a pensar esto a una conclusión que venía sacando también a través del trabajo que comentaba que estaba haciendo, que es que cuando uno mira algunos estudios se puede ver que de hecho el barómetro de Edelman lo pone, que la confianza en las instituciones privadas, en este caso, ha crecido. Y cuando uno empieza a indagar y todo, una de las conclusiones, por lo menos a las que yo llego de haber hecho entrevistas y tal, es que la comunicación interna se volvió material de referencia, o sea, lo que generaban los comunicadores internos, como esta especie de filtro de todo ese caos que había en el universo a partir del estado de alarma, que no se sabía bien qué hacer y todo, ese filtro, esta traducción al lenguaje común de estos materiales que eran quizás más complejos de comprender, de que no se sabía bien qué estaba pasando, era claro, era conciso, estaba bien trabajado, era de confianza y empezó a circular por otros lados. Y un reflejo de esto era nuestro propio grupo, que entre nosotros circulaba la información también. Entonces, y lo mismo pasaba con los grupos familiares y los WhatsApp familiares, donde uno decía, bueno, me llegó esta información. Entonces digo, la comunicación interna empieza a trascender ciertas fronteras. Y es la primera vez que lo vemos tan así, como que de pronto estamos llegando a un público que no es exactamente el que tenemos mapeado. ¿Qué pasa con esta barrera entre la comunicación interna y externa que cada vez más detectamos que está difusa, que empieza a ser, yo creo que siempre lo fue, pero que ahora está más tangible, que es un límite teórico, de alguna manera? ¿Cómo lo ven esto? ¿La que quiere empezar? Sí. Vale, Marian. Me voy a lanzar. Para cambiar, Marian. Claro, sí. No, tienes razón, ¿eh? Que es verdad que en ese momento, también para bajar este grado de incertidumbre, lo que necesitábamos era esta información clara y es verdad que hicimos muy buen trabajo todas, en este caso, para bajar muy bien la información y de hecho compartir mucho. Yo creo que de ahí aprendí muchísimo de todas las compañeros y de hecho creo que DIRCI tiene un poco este objetivo, la asociación que hemos creado, es para compartir y crecer entre nosotros. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. La parte externa, sí que es verdad que trabajamos para públicos diferentes, eso lo tenemos muy claro. Nosotros sabemos muy bien a quién nos dirigimos, cuál es nuestro colectivo, qué necesidades, cómo tenemos que informarles, sobre todo cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Del propósito, del para qué, de vincularlos a la organización. Y extraña cuando dices que sale fuera. Pero es verdad que las líneas están cada vez más borrosas, que la coordinación entre los equipos de comunicación interna y externa cada vez es más fluido, que la comunicación interna, sacamos provecho de cosas de la comunicación externa. Yo soy la primera que trabajo muy coordinadamente para toda la parte de employer branding, por ejemplo, pero también la externa saca provecho de la comunicación interna, del employee advocacy, pero también incluso de las partes de PR, de Public Relations, también todo lo que explican de la organización, de poner en valor todo lo que hacemos como organización para mejorar la imagen de marca. Y los trabajadores también como embajadores de la marca. Al final es un poco este win-win que hemos empezado a trabajar más juntos para sacar un poco lo mejor de cada lado. Yo para añadir, porque ya he contado cosas de lo que ahora vamos a comentar, pero bueno, lo primero que quiero comentar es esos tiempos de pandemia, como decía Laura, sirvieron para, oye, vamos a hablar entre nosotros, los referentes de comunicación interna, y eso, pues bueno, ¿por qué pudo pasar? ¿Por qué lo pudimos hacer? Pues porque se enteré toda Sudamérica y parte del mundo, porque Laura Berazzi llegó a Barcelona y cambió el mundo de la comunicación interna, porque ella fue la que empezó a ponernos en coordinación, en contacto, a montar unas cenitas de estas de comunicadores internos y bueno, pues de ahí salió un núcleo de personas que luego te vas conociendo y que evidentemente pues compartes tú cómo lo haces, yo cómo lo hago y estas cosas.
Y de hecho, o sea, hablando con Marian, con Laura y también con Joan Cuenca, que no está en este momento aquí, pero que es la otra persona con la que hemos cofundado DIRCI, vimos claramente pues esto, que faltaba ese espacio, que no existía este espacio para la comunicación interna en España. O sea que, bueno, llega Laura y a ver, al final tenemos una asociación de referentes de comunicación interna en todo el país. Esto por el comentario de realmente lo que hace, ¿no? A veces tener amigos, hablar, conversar y compartir. Por otra parte, por el tema de la coordinación con la interna y la externa, ya antes lo he comentado, la comunicación externa normalmente va como un poco por delante porque es la que siempre es lo más importante, explicar muy bien al ciudadano. Nosotros siempre vamos muy coordinados y pues la comunicación externa nos dice a nosotros, hey, que va a salir esta noticia, prepárate porque la vas a tener que dar interna, pero lo siento, va a ser después. O a veces no, o sea, a veces es, oye, se están haciendo estos proyectos, ¿vas a sacar noticias? Sí, pues vale, pues ya me espero, ¿vale? Porque ya saben que primero... O sea, hay cierta coordinación, pero realmente tenemos muy claro que cada uno tiene sus públicos e incluso sus, diríamos, clientes, ¿no? O sea, la comunicación externa trabaja más para lo que es los políticos, la comunicación interna trabaja más para la estructura ejecutiva. Y nosotros no hacemos política interna, nosotros hacemos gestión interna y en este sentido es como trabajamos con en coordinación con la externa. Y finalmente, por el tema del employer branding, solo comentar que nosotros no nos hace falta. Porque nosotros hacemos una convocatoria pública para 300 plazas y se presentan 15.000 personas y no hemos hecho ningún esfuerzo de vendernos o de decir ven a trabajar en el Ayuntamiento de Barcelona, que es el mejor sitio de tu vida donde puedes trabajar, cosa que yo creo, pero que no hace falta decirla, se ve que la gente lo sabe. Bueno, yo creo que es más por un tema de estabilidad, ya sabemos lo que le mueve a la gente a muchas veces a entrar a la pública, pero no podía dejar de decirlo porque, bueno, yo para mí es el mejor sitio del mundo para trabajar. De todos modos, me hace pensar, todavía sigo un poco como que me puse colorada de las declaraciones anteriores. Pero cada uno lo suyo. Me deja pensando un poco porque cuando contabas lo de la pandemia, hablabas mucho del engagement y del orgullo del servicio público y que hay mucho de engagement a pesar de que no estás trabajando en eso, o sea, de que la comunicación interna no se encarga de esto, por lo que me estás diciendo. Y esto es muy interesante también, es como un dato, ¿no? Como que hay algo del amor que sale de otro lado. A ver, trabajamos, evidentemente también tenemos una gerencia de personas y desarrollo organizativo que le llamamos, donde trabajamos las políticas de recursos humanos y desde ahí sí que tenemos proyectos internos pues para mejorar todo lo que es la cultura organizativa. Y de hecho estamos haciendo justamente estos últimos... ¿Qué pasó? Que se me ha apagado la pantalla y no os veo. Te escuchamos y te vemos. Sí, te escuchamos. Así que tranquilo. Vale, pues yo ahora mismo no. Pero vacío que nosotros vemos todo. Vale, perdone. Ahí ya está, yo os vuelvo a ver. No sé, al no tocar la pantalla se ha bloqueado. Bueno, perdonad. Pues a esto, que estamos haciendo toda una serie de proyectos justamente para cuidar a las personas que trabajan dentro de la organización. Estamos trabajando en la dirección por valores. Hemos decidido qué valores corporativos debemos tener en la administración pública, en el Ayuntamiento de Barcelona. Estamos creando una especie de programa para vincular a las personas una vez se jubilen, por si quieren continuar vinculadas con el Ayuntamiento. Estamos también creando muchos grupos de co-creación y ahora mismo hemos puesto unos de mujeres para trabajar temas de feminidad interna. Y bueno, y mil cosas más. Es que es una estrategia de personas, está en la web del Ayuntamiento por si alguien la quiere consultar, amplísima, que eso también, pues bueno, también hace que la gente se sienta bien dentro de la organización, que a ver, que tenemos de todo, que ahora no vayamos a pensar que todos los trabajadores que tenemos en la organización están todos mil implicados, no, tenemos de todo como en cualquier empresa. Pero, como comentábamos al principio, yo he estado en 3 ayuntamientos y cada uno tiene su cultura, su implicación, su entusiasmo en las personas. Yo en el Ayuntamiento de Barcelona he encontrado siempre he pensado que hay una gran profesionalidad, una gran implicación y un gran orgullo de estar en el Ayuntamiento trabajando. Y hay una gran implicación. Y eso es
aparte de los políticos. O sea, tú puedes estar súper desacuerdo con quien está gobernando en ese momento, pero tú igualmente, o sea, tienes muy claro que tu función de estar en la administración es servicio público, y eso se respira en el ayuntamiento, está. Y por eso decimos, cuando hay estas crisis, esta manera de volcarse es lo que dices, toma ya, ¿no? O sea, qué bonito. Y lo que cuando lo ves desde comunicación interna lo puedes apreciar seguramente mucho más. Eso lo tienes que poner en valor, lo tienes que gestionarlo, se tiene que hacer visible. Es súper interesante esta idea del sentido de pertenencia independientemente de esta cúpula directiva, ¿no? Marian, ¿cómo ves este tema de servicio de pertenencia, trabajo de personas? Tú estás en un área de recursos humanos, o sea que de esto debe haber bastante. Sí, de hecho es uno de nuestros objetivos como equipo de comunicación interna, trabajar el orgullo de pertenencia, el compromiso del trabajador, el engagement, y lo hacemos... No viene tan dado, ¿no? En este caso, hay que trabajarlo más, me imagino. Sí, de hecho, bueno, un poco, estaba oyendo un poco a María cuando decía antes lo del cómo y todo, que nosotros nuestro lenguaje al final es mucho más persuasivo, tenemos que intentar involucrar mucho más a los trabajadores en los proyectos, tenemos este trabajo de convencer también y de vincular un poco todo lo que hace la organización con esta emoción, es lo que decíamos, ese orgullo de pertenencia, que es verdad que a lo mejor a veces no está tan... Sí, no tiene tanta relación con la organización y lo que hace la organización, sino la cultura corporativa, cómo se vive, estos valores que la comparten. Entonces, en este caso es un poco lo que dice María, ¿no? De a lo mejor tenemos unos directivos o una parte que a lo mejor tiene una manera de ser, pero la organización en sí acaba cogiendo una cultura que luego ya veremos si se adopta o no, pero la cultura organizativa que es la que existe, que es la que vale y es la que nos sentimos orgullosos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, este tema de la retórica, o sea, recién lo traías, Marian, y me parece súper interesante, ¿no? Como para resaltarlo un poquito, porque creo que ahí radica una de las principales diferencias. Ya estoy empezando a tratar de cerrar este círculo, de empezar a cerrar temas, entonces acá empiezo a traer nuestra tesis, ¿no? ¿Dónde está lo distinto? ¿Dónde está lo que es igual? Y creo que acá justamente en esto que decías aparece una de las diferencias, la retórica, ¿no? Cómo construimos este empleado modelo que tenemos en la mente a la hora de generar la comunicación y me parece claro que en el ámbito privado se trabaja más de una retórica más persuasiva, más que hay que conectar con el otro, tratar de generar un gancho para que nos lean, para que nos atiendan, mientras que en la administración pública parece que no, como que ese sentido de pertenencia viene dado por su rol público y no hace falta tanto este tono, sino que pasa por otro lado, es más informativo. ¿Puede ser, María? ¿Informativa sería la palabra? Yo diría descriptivo más que informativo, porque nosotros no informamos, informan ellos a partir de describir cómo trabajan. De hecho, nosotros ponemos la voz en los trabajadores, utilizamos siempre la primera persona del plural en toda nuestra comunicación. Hemos hecho, estamos analizando, estamos gestionando, siempre, y porque al final nosotros consideramos que somos el canal, pero que quien está comunicando es pues cómo estamos haciendo las cosas y quien lo sabe son los trabajadores, no es la organización. O sea, y en este sentido, pues ya hay un pequeño cambio. Pero luego lo que intentamos es no convencer de que ese proyecto es el mejor proyecto de su vida. Y porque igual el mandato que viene va a venir pues otro gobierno y resulta que otro proyecto va a ser el mejor otra vez que va a hacer en su vida. Y luego al cabo de 4 años viene otro gobierno y resulta que otra vez te dicen que ese proyecto... Entonces no puede ser, porque la gente no es tonta y la gente también dice, venga, va, otra vez el mejor, ¿no? Entonces, es más, entender lo que se tiene que hacer, describir lo que se tiene que hacer, escribir los proyectos, en qué consisten, y luego esa parte más marketingiana de y este proyecto va a hacer que la movilidad en Barcelona sea como nunca ha sido y como nunca va a ser, no hace falta esa parte marketingiana, o sea, explicamos que hemos cambiado la línea de autobuses y que ahora va a ser pues una red mucho más amplia y va a haber más líneas y va a llegar de este sitio al otro, más descriptiva.
que la conclusión es que esto va a ser la mejor, es lo que digo que nos intentamos ahorrar. O sea, intentamos, para decirlo rápido, no hacer política interna, no adoctrinar sobre la ideología de los que están gobernando en este momento. Es simplemente, ahora toca hacer este proyecto, pues venga, vamos a ponernos y vamos a ver cómo lo hacemos. Pero no hace falta convencer a nadie de que esto es lo que realmente Barcelona necesitaba. Bien, y voy a tomar una pregunta que hace Maxi Virela que me parece súper interesante. Aún así, ¿crees que hay algo del ámbito de gestión de tipo privada que podrías adoptar? Y viceversa, María, si quieres ir pensando con ¿qué de lo público podría ser interesante para retomar en tu gestión? ¿La pregunta ahora es para Marian o es para mí? Para las dos, para las dos. Para las dos. Bueno, hay una cosa que cuando me ha dicho que envió algún SMS a todos los móviles, o sea, le iba a preguntar, ¿no? O sea, ¿los móviles los pone la empresa o los pone la persona? No, nosotros avisamos a los trabajadores, como ya sabíamos que venía una crisis, ya les avisamos y les pedimos a ellos que si querían de manera voluntaria dar sus teléfonos móviles. Igualmente también existen grupos informales, pero sí que intentamos avanzarnos en ese caso porque por el plan de comunicación de crisis. Sí. A mí lo que Ay, perdón, me hizo acordar a algo que, ¿se acuerdan? Cuando esto de circular preguntas en este grupo, que fue lo que llevó a DIRSI, cuando fue la Ley Orgánica de Protección de Datos, pasó un poco lo mismo, ¿no? Porque esto que estás diciendo me hizo acordar a esto, de si podíamos o no mandarles un SMS. Sí, también es interesante para hablar, quizás un poquito. Sí. A mí lo que me da envidia de María es que veo que todas las comunicaciones que hace tiene la posibilidad de meter a la persona en el centro y explicar lo que hacen las personas. Al menos en la privada a veces la información que tenemos es un poco más abstracta, es explicar un plan estratégico, cosas como mucho más ambiciosas y que no puedes agilizarlas tan fácil. Pues y tener esta habilidad de que las personas mismas lo expliquen, a veces a mí me cuesta un poco más, porque al final será el director general, será el director de recursos humanos, será quien lo explique, pero no los propios trabajadores. A veces me cuesta llego al final del proceso. Pues es donde me lo paso más bien. También todas las fotos que ponemos en todas las comunicaciones siempre son las personas de la casa, son ellos. Sí, no, nosotros en eso estamos de acuerdo, nosotros también, pero yo creo que la diferencia es que vosotros a lo mejor como tenéis este orgullo de pertenencia a esta cultura tan viva y las acciones, al final las explicáis cuando ya han finalizado, a mí la sensación es que a veces tenemos que explicar cosas que aún no han pasado. Entonces ahí es difícil poner a la persona en el centro cuando aún no ha pasado algo. Yeah. Y es lo que me gustaría un poco ver cómo... Bueno, es que esto también es otra cosa que igual es diferente. Yo normalmente no intentamos explicar pretensiones, cosas que queremos hacer. Normalmente ya explicamos cosas que se están haciendo, cosas que son realidad, porque intenciones, y más en las organizaciones públicas, hay muchas. Y por lo tanto, humo el mínimo. Y cuántas veces, oye, que vamos a hacer un proyecto, lo queremos explicar a los trabajadores, y bueno, cuando te explican en qué consiste, pues dices, bueno, pues cuando ya la cosa esté un poco ya más aterrada, entonces que será el momento de comunicarlo. De momento es una intención, y las intenciones intentamos también no explicarlas, porque a veces las intenciones no acaban produciéndose, entonces, ¿para qué? Pero ahí se pone en juego un poco la credibilidad después. Sé que en un punto también es protección de la propia función. Claro, ese equilibrio, esa línea de cuándo ya se puede explicar, no, cuándo es político, cuándo no, cuándo... Quizás es lo que con los años... bueno, y con mi equipo también, o sea que cuando a veces llega un tema y lo reenvío, ¿qué hacemos con esto? Generamos unos debates justamente porque esto yo lo veo muy político y esto aquí la gente va a pensar y no sé qué. O sea, está ya dentro de nuestra manera de funcionar dentro del equipo de comunicación interna. Es súper interesante esta distinción porque realmente es diferente y quizás justamente... Yo, por lo tanto, desde mi experiencia, tengo más experiencia, obviamente, en el mundo corporativo, en la empresa, ¿no? Entonces, también cuando escucho estas cosas, a veces me quedo como diciendo, claro, porque es bastante diferente este rubro. Justo acá nos están escuchando personas también que trabajan en el ámbito público. María del Pilar de la Rosa comentaba un poco que se sentía muy representada con esto. Y por cierto, también está Joan escuchando ahí, estuvo comentando, así que menos mal. Mi compañero de aventuras está acá. Nuestro Joan.
Ya nos va tocando ir cerrando un poquito todo y entonces voy a hacer un brevísimo repaso de cosas que fuimos conversando. Un poco esta noción de cambio, que el cambio es constante y a la vez es predecible, sobre todo en la administración pública pareciera ser más predecible, pero esto no quita que exista esta noción de cambio y de agilidad y de inestabilidad y de volatilidad que estábamos hablando. Existe en ambos casos una necesidad muy grande de compartir entre profesionales, un poco lo que hablábamos de esta idea de por qué nace DIRSI, o sea, esto fue claro, las dos comentaron de esto que fue muy necesario y muy útil para la función, y luego empiezan a aparecer cosas que eran más distintas, a pesar de que en la charla me daba la sensación de que no eran tantas, pero parece que sí, o sea, un poco el estilo, esta cosa del estilo más descriptivo, el estilo más persuasivo, esto parecía ser como lo que era diferente. Las líneas más borrosas entre la comunicación interna y externa parecieran ser más borrosas específicamente en el ámbito privado, mientras que la administración pública parecen más delimitadas, ¿no? Como que lo externo es lo externo y al ciudadano lo que es el ciudadano y al colaborador lo que es el colaborador. Y nociones, por ejemplo, como employer branding no tendrían ningún sentido en la administración pública. Y luego también un poco de esta idea de nos centramos más en el cómo, en lo que es la administración, y más en el para qué, porque empieza a ser algo necesario hablar de este para qué en lo que es el ámbito privado. Y estas son un poco las cosas que tengo recogidas. Las invito, ahora nos quedan unos minutitos nada más, a lo que quieran decir de cierre, tipo un tweet, ¿no? O sea, una frase que cada una quiera dejar de legado a este congreso. Qué difícil, ¿no? Pues yo... Empieza, María. Es que esto no lo habíamos preparado, esta pregunta no nos la habías dicho que nos la ibas a hacer. Entonces, a mí solo me sale decir, si no sabes hacer con tu vida, dedícate a la comunicación interna. Es apasionante, te divertirás y serás feliz. Me encantó, o sea, para estar improvisada, sí. La verdad que bien, me la voy a tatuar. Y María, ¿qué nos quieres decir de cierre? No, yo estaba como reflexionando sobre que cada mundo es tan diferente, cada organización es diferente, cada profesional de comunicación interna somos tan diferentes, pero entre todos estamos haciendo muchas cosas, estamos aprendiendo mucho y creo que estamos haciendo crecer mucho la disciplina. Y me está sorprendiendo mucho esta jornada porque tanto el congreso, todo lo que he estado viendo en el congreso como charlas como esta, todo lo que sacamos son aprendizajes y crecimiento. Gracias a las dos. Yo con esta última reflexión estoy bastante de acuerdo también. Creo que estamos en un momento clave de gran crecimiento de nuestra disciplina, de posicionamiento, donde nos va a empezar a tocar definir los límites cada vez más claros de cuál es el alcance de lo que hacemos. Pero bueno, para eso están estos grupos, ¿no? O sea, desde Diálogo UCI, DIRSI, las diferentes asociaciones de Iberoamérica, creo que tenemos este desafío. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Es el momento. La pandemia nos dio esta oportunidad de hacernos visibles, de ver la importancia que tenía el tema. Era el momento de montar DIRSI y en mi caso es el momento de que la pública se explique mucho más. Se hacen muchas cosas en la pública, se hacen muchas cosas en la privada, y es el momento, como decías. Nos quedará aprovechar la oportunidad, ¿no? Y hacer lo mejor posible con este foco que nos están poniendo. Estando tú, Laura, bueno, y estando Joan, y estando Marian, es que yo casi lo digo. Está asegurado. Bueno, ya veremos. Muchas gracias, chicas, de verdad. Y a ti. Creo que cedo la palabra a la organización, entonces. Gracias por habernos compartido estas visiones acerca de lo que es la gestión público-privada, la comunicación interna. Por ahí hemos tenido muchísimos comentarios, saludos también, y les damos las gracias por haber participado en este CONCIM 2021. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. A vosotros por el espacio. Y la gracias a vosotros.